Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema Incunables, libros raros y documentos únicos, guardianes de la historia. Y para hablar de un tema tan sugerente nos encontramos en el contexto adecuado, en un templo de sabiduría y conocimiento, en las instalaciones de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, Marqués de Valdecilla. Hoy nos acompañan los siguientes invitados. Doña Ana Santos Aramburo, directora de esta casa, experta en libros antiguos y estudiosa de los fondos de esta biblioteca. Gracias por acogernos en un lugar tan idóneo para un tema tan puntual y adecuado. Gracias a vosotros. Don José Manuel Lucía Mejías, una persona polifacética, profesor doctor de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, tiene otros muchos cargos en su haber, como coordinador de actividades culturales del Centro de Estudios Cervantinos y máximo especialista en libros de caballerías y en las ediciones ilustradas del Quijote. Por supuesto, nos olvidamos de su faceta como poeta. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Don Fermín de los Reyes, profesor de fondos bibliográficos antiguos en la Escuela de Biblioteconomía y Documentación, director de la revista Pliegos de Bibliofilia y especialista en incunables e imprentas. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Don Manuel Ruiz Elvira, su director de Coordinación Bibliotecaria de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por acogernos en estas instalaciones de nuestra querida Universidad Complutense. Gracias a vosotros. Doña Marta Torres Santo Domingo, directora de Proyectos de Patrimonio Bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en libros antiguos, concretamente en libros de viajes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Don Manuel Sánchez Mariana, exdirector de esta biblioteca, de hecho fue su primer director, un especialista también del mundo de la biblioteconomía y que tiene en su haber una carrera profesional de más de 25 años en la Biblioteca Nacional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, señores y señoras, insisto, estamos en un lugar histórico, no obstante, en un lugar joven, con unos fondos bibliográficos magníficos que incluso están en proceso todavía de estudio, están catalogados, pero son tan diversos que es imposible todavía ofrecer estudios completos sobre cada uno de esos fondos y etapas. Vamos a pedirle a la directora que, como persona responsable actualmente y, como decíamos antes, como estudiosa de los fondos bibliográficos de esta biblioteca histórica, nos hable un poco de la institución, la fundación, los fondos, las actividades que desarrollan, los objetivos que tienen marcados, etcétera. Pues muchas gracias, Basilio. Esta biblioteca se inauguró en el año 2001 y nació como un proyecto, una apuesta decidida de la Universidad Complutense para proteger su patrimonio bibliográfico. Hasta ese momento, los fondos integrantes del patrimonio bibliográfico estaban dispersos por las distintas facultades y escuelas que forman la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de más de 30 centros con un fondo bibliográfico y patrimonial riquísimo y que precisamente por su dispersión era prácticamente desconocido. Como digo, la Universidad Complutense apostó por rehabilitar este edificio en el centro de Madrid, un edificio construido en 1927 a expensas del entonces Marqués de Valdecilla, por eso esta biblioteca lleva el nombre de Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, que donó 700.000 pesetas para hacer este edificio. Este pabellón Valdecilla siempre se ha llamado así y siempre ha estado destinado a la biblioteca. Los fondos se trasladaron fundamentalmente a lo largo del año 2000, siendo director Manuel Sánchez Mariana y directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense Marta Torres. Por eso digo que fue un proyecto, una apuesta importante de la universidad,
porque no solamente era un proyecto bibliotecario, sino que era incluso un proyecto cultural de gran alcance de la Universidad Complutense, por estar en el centro de Madrid, por las peculiaridades de este edificio. ¿Qué es lo que reunimos aquí, brevemente dicho? Pues las bibliotecas de las instituciones que a lo largo de la historia han formado la actual Universidad Complutense. Y estamos hablando de las instituciones que han sido las más prestigiosas en enseñanza en España desde la fundación en el año 1500 por el cardenal Cisneros del Colegio Mayor San Ildefonso en Alcalá de Henares, luego los colegios menores, hasta el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, institución también de Fundación Real que debía impartir las enseñanzas médicas en España, que se integró tras el Plan Pidal en la Universidad Complutense, o el Colegio Imperial de los Jesuitas, que sin duda fue la biblioteca pública más importante de Madrid en la España de los Austrias, que estaba abierta al público y cuyos riquísimos fondos tenemos ahora aquí centralizados. Reunimos, por lo tanto, una colección única para la historia del pensamiento, la historia de la ciencia, la historia de la enseñanza superior en España, que se aproxima a los 100.000 ejemplares impresos antes del año 1800 y una importante colección de manuscritos, entre ellos los códices. Luego Manolo Sánchez Mariana nos hablará con mucha más propiedad de esto, los códices comprados por el propio cardenal Cisneros para editar la gran obra de la Biblia Políglota Complutense. ¿Qué hemos pretendido al reunir aquí este fondo? Pues, digamos, superar el concepto tradicional de biblioteca de fondo histórico, un poco desconocida, con los libros guardados en un depósito, que no se sabe muy bien quién puede acceder, solamente abierta a investigadores, además investigadores de alto nivel. Pues no, o sea, nuestra biblioteca está abierta a cualquier investigador que necesite utilizar los fondos y, sobre todo, es un centro que para nosotros es clave como apoyo a las actividades docentes e investigadoras de la propia Universidad Complutense dentro de todas las áreas de conocimiento relacionadas con la historia de la ciencia, historia de la imprenta, historia del libro o historia del pensamiento. Aquí tenemos un aula donde los alumnos pueden venir con sus profesores y les sacamos los libros, les sacamos las ediciones originales de Lope de Vega o Calderón y con eso dan las clases. Es una apuesta, como digo, importante para implicar a los alumnos desde muy jóvenes en lo que es el proceso de acercarse a las fuentes originales del conocimiento y, por lo tanto, fomentar su actividad intelectual y su curiosidad intelectual, cosa que es muy necesaria ahora mismo. Tendremos ocasión de profundizar en esos fines y objetivos. Gracias. Don José Manuel Lucía Mejías, como hemos dicho antes, ostenta múltiples quehaceres y ocupaciones. No obstante, es uno de los máximos especialistas en el Quijote y estamos en el cuarto centenario del Quijote. Es pregunta obligada. Se está dando la difusión y trascendencia adecuada a esta obra. Nos va a quedar algo por hacer cuando termine el cuarto centenario, es decir, para dentro de 15 años. Todavía hay previstas actividades o ya hemos colmado las necesidades del libro y de los lectores. Bueno, Basilio, pues la verdad es que la pregunta, que es sencilla, en parte es también algo maliciosa. Es decir, en modo alguno. Bueno, o por lo menos, bueno, la dificultad de la respuesta creo que puede ser manifiesta. No lo sé, no sé lo que quedará de este año del centenario, eso lo dirá el tiempo, igual que quedó del primer centenario de 1905. Lo que está claro ya en octubre, o ya en las fechas que estamos a final de año, en el último trimestre, es que no hemos sido capaces, ni desde España ni fuera de España, hacer un centenario coordinado y un centenario en donde las instituciones culturales, desde el nivel más pequeño, el ayuntamiento, a las actividades o instituciones más nacionales, como el propio Ministerio de Cultura, no han sido capaces o no han querido, que eso puede ser mucho más peligroso, hacer un centenario coordinado. Quedarán cosas, hemos descubierto no lo que todo periodista hubiera deseado, que es la pregunta que nos hacían el año pasado. ¿Se va a descubrir algún documento nuevo en donde se demuestre algo? Bueno, no hemos descubierto ningún documento nuevo, pero sí que hemos tenido acceso, gracias a las nuevas tecnologías, a este mundo del siglo XXI, pues a materiales inéditos. Se conoce mucho mejor ya la repercusión de la obra de Cervantes, se ha traducido el Quijote
a lenguas que no se habían traducido hasta ahora. Se han hecho versiones infantiles que seguramente han llegado a los niños con esa también idea desde la infancia y desde el colegio, conozcan las obras literarias de otra manera, y eso seguramente sea una semilla que se ha plantado, ¿no? Lamentablemente, digamos, en esa falta de coordinación no se ha conseguido, con el dinero que se ha invertido, que ha sido mucho, no se ha conseguido seguramente ni la 10ª parte de lo que podría haberse conseguido si todos hubieran tenido un criterio único, que era sobre todo un criterio que podía haberse hecho sin mucha, digamos, grandilocuencias. Estamos hablando de un libro, estamos hablando de una obra escrita en el siglo XVII, pero que es una obra universal, un texto que podría haber potenciado que la gente se acercara al libro y a la lectura de una manera mucho más habitual que lamentablemente nuestra sociedad actual está acostumbrada. Muy bien, seguiremos hablando del Quijote. Don Fermín de los Reyes, vamos a precisar conceptos. Hemos titulado el programa Incunables, raros y únicos, pero ¿qué es un incunable? Un incunable, para decirlo, para que lo entienda todo el mundo, es un impreso del siglo XV. Mucha gente se confunde y cree que cualquier libro con cierta antigüedad ya es un incunable, pero técnicamente es cualquier impreso, es decir, cualquiera que haya salido de una prensa inventada por Gutenberg hasta el 31 de diciembre de 1500, o sea, impreso del siglo XV. Y digo impreso y no libro porque, aparte de lo que todos pensamos, un libro, un volumen con cierta extensión, también la imprenta nos va a dar unos productos de hojas sueltas, carteles, folletos. Entonces la denominación de impreso es mucho más amplia. Y tiene una denominación especial con respecto al resto de libros antiguos o impresos antiguos porque es el origen, son los orígenes, es la historia, una historia muchas veces desconocida, una historia que por ejemplo, en el caso de España, conocemos en algunas localidades, mientras que en otras todavía queda mucho por descubrir. Falta de documentos, o que esos documentos todavía no han sido explorados, y nos falta sobre todo investigación que potencie ese conocimiento de los inicios. Los propios libros son una buena fuente. El análisis de los libros, igual que ocurre con el Quijote o con tantos otros, es buena fuente de información. No obstante, necesitamos combinar la investigación con documentos de archivo y con los propios libros. Muchas gracias. Don Manuel Ruiz Elvira, diversificación versus concentración. Estamos en una institución en la que se han concentrado una serie de fondos pues, para darle cierta unidad temática, para facilitar, como ha dicho la directora, la investigación de especialistas, de estudiosos, pero no obstante, cuando una institución como la Universidad Complutense de Madrid tiene un patrimonio cultural y bibliográfico tan rico, supongo que también es obligado diversificar, repartir ese patrimonio. ¿Cómo lo enfocan ustedes? Bueno, más que diversificar o repartir el patrimonio, diríamos, este centro, esta biblioteca, la Biblioteca Histórica, forma parte de un sistema bibliotecario único, como se concibe en las bibliotecas modernas, que es la Biblioteca de la Universidad Complutense. Entonces, la Biblioteca de la Universidad Complutense da servicio a más de 30 unidades, esencialmente las facultades en las que sigue dividida la Universidad Española, cada una con sus propias bibliotecas que dan servicio de atención a los 3 tipos de usuarios que existen en una universidad, los alumnos, los docentes y el personal de administración y servicio. En este sentido, se trataba de combinar ya en los años 90 esa diversificación, que diríamos era la tradición, con la unificación de procesos y servicios para dar cada vez mejor atención a estos usuarios. Dentro de ella, la concepción de la biblioteca histórica se trataba de centralizar, es decir, debían estar diversificados todo el otro tipo de libros no patrimoniales, pero se trataba de agrupar en un centro que potenciase este patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque donde estaba disperso hasta ese momento, pues corría riesgos desde preservación, desde conservación, hasta sus capacidades de difusión eran muy pequeñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo que en el sentido de aplicar
diríamos, a la tradición patrimonial las últimas tecnologías, le hace automatización de las bibliotecas, el empleo de las nuevas tecnologías en aquellos momentos, ahora ya tecnologías de la información, para potenciar, no eran antitéticos, sino eran perfectamente combinables. Y precisamente en esta biblioteca histórica ha sido pionero de las dos cosas, o sea, reúne un tesoro patrimonial después de la Biblioteca Nacional, el más importante, más allá de alguna polémica en otra universidad histórica de España, pero se ha sido pionero en la aplicación de nuevas tecnologías, y ya hablarán con más propiedad en un proyecto, el llamado Proyecto de Dioscórides, que era la digitalización con tecnología de vanguardia de esos fondos patrimoniales históricos y su puesta al servicio a toda la comunidad, diríamos, nacional y por supuesto internacional, iberoamericana y mundial en última instancia, como luego en el coloquio se verá con más detalles por el tipo de investigadores que acceden a esta biblioteca. Marta Torres, Santo Domingo. Sigamos profundizando en este aspecto. Un valor patrimonial tan amplio posibilita intercambios, supongo que préstamo entre bibliotecas, coordinación con otras instituciones. Se ha hablado de la Biblioteca Nacional. ¿Esto es un hecho? ¿Es una realidad o es una utopía? No, es una realidad porque es una necesidad, porque uno de los objetivos fundamentales de esta biblioteca, por supuesto, es la conservación del legado que hemos heredado, pero ya lo ha apuntado antes la directora de la biblioteca y el subdirector. Nosotros tenemos que devolver este legado a la sociedad y acercar todos estos fondos a los ciudadanos y acercarlos de una manera que sean fáciles de entender, fáciles de divulgar y que además que la gente pueda disfrutarlos. Y para eso hay que conocerlos y tenemos que colaborar con otras instituciones. Y entonces pues colaboramos, por supuesto, con la Biblioteca Nacional, que es la cabecera del sistema, con otras bibliotecas universitarias, con las bibliotecas de Madrid, con bibliotecas de Iberoamérica y otras instituciones europeas. Nos piden muchísimos libros, hay libros nuestros que ya son muy conocidos y entonces pues se van fuera con todas las condiciones, por supuesto, de seguridad que requiere el transporte de obras tan importantes y tan valiosas. Pero sí, porque queremos acercarnos a todos los ciudadanos, porque es nuestra obligación, es la herencia que les debemos legar al resto de las generaciones. Por otro lado, también hay otra coordinación interior, lo apuntaba también el subdirector, y es que además de los fondos más valiosos, pues más antiguos, que son los que están en esta biblioteca, la Universidad Complutense tiene unas colecciones riquísimas y en todas las bibliotecas hay colecciones que son patrimonio que hay también que cuidar, conservar, difundir y coordinar. Estoy pensando, por ejemplo, en las colecciones de grabados japoneses que hay, por ejemplo, en la Biblioteca de Bellas Artes, que es la mejor colección de ukiyo-e que hay prácticamente en España después de la Nacional, o, por ejemplo, los Quijotes de la Facultad de Filología de los siglos XIX y XX, primeras ediciones de nuestros más importantes escritores que hay en otras bibliotecas, colecciones de grabados como Piranesi o Goya, en fin, que estamos trabajando siempre coordinados con otras instituciones, efectivamente. Don Manuel Sánchez, Mariana, sigamos con esa precisión conceptual, sigamos siendo didácticos y pedagógicos, aprendamos. ¿Qué es un manuscrito? ¿Qué es un códice? Esta biblioteca tiene una buena colección de códices y manuscritos. Los códices son los libros manuscritos anteriores a la existencia de la imprenta. Es decir, que la imprenta se inventa en Centro Europa a mediados del siglo XV, pero todos los libros anteriores, desde la antigüedad griega y romana hasta esa época, se escribían a mano. Estos libros son los códices. Después de la invención de la imprenta, siguen existiendo los manuscritos, porque toda obra impresa presupone un manuscrito previo, e incluso porque muchas obras circulaban manuscritas en los siglos XVI al XX. De modo que los manuscritos son los libros, lo que llamamos manuscritos son los libros manuscritos de la Edad Moderna, mientras que los códices son los
libros manuscritos de la Edad Antigua o de la Edad Media, sobre todo de la Edad Media, puesto que casi la totalidad de los códices que se conservan en las bibliotecas españolas son de la Edad Media, puesto que libros de la Antigüedad se conservan en el mundo muy pocos. Esta biblioteca tiene una buena colección de códices y de manuscritos que representan un doble valor. En primer lugar, como piezas valiosas en sí. Cada uno de ellos, cada uno de estos códices manuscritos es una pieza única en el mundo y por tanto tiene un valor considerable que varía pues, de acuerdo con la antigüedad o con la importancia del texto que transmite. Pero luego también hay un valor de conjunto. Los códices y manuscritos tienen un considerable valor de conjunto porque, como el resto de los fondos de esta biblioteca, representan la historia intelectual de la Universidad de Alcalá de Henares y del resto de las instituciones docentes que se integraron en la primera mitad del siglo XIX en la Universidad de Madrid. Yo creo que si hemos de señalar una característica única de esta biblioteca histórica de la Universidad Complutense, es su carácter de biblioteca universitaria, puesto que prácticamente todos sus fondos proceden de instituciones docentes, es decir, han sido utilizados en la docencia en épocas anteriores. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los fondos del resto de las universidades españolas que proceden de la desamortización de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX, habiéndose incorporado en ese momento a la universidad correspondiente. Esto es, en resumen, lo que supone el fondo de códices y manuscritos de esta biblioteca. En cuanto al fondo de códices, yo señalaría que estamos investigando la procedencia de estos códices, que apenas se había investigado en los últimos años. Ha sido cuando se ha llevado a cabo la investigación sobre esto, y hemos llegado a la conclusión de que prácticamente todos los códices que se conservan aquí fueron adquiridos por el cardenal Cisneros en la primera etapa de la Universidad de Alcalá, comprándolos de donde pudo en aquel momento, de otras bibliotecas, e incluso, como hemos podido ver recientemente, hasta de la biblioteca de la reina Isabel la Católica, de la que adquirió algunos códices que se conservan en esta biblioteca. No sé si es el momento de señalar algunas de las piezas más importantes, más significativas, como son el original de los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, el códice del siglo XIII, que se hizo para el propio rey, o un códice carolingio del siglo IX, la pieza más antigua de esta biblioteca, que contiene la obra de Rabano Mauro de la alabanza de la cruz, o la Biblia hebrea del siglo XIII, uno de los ejemplares más ricos y más valiosos de esta clase que se conservan en el mundo. Doña Ana, efectivamente iba a preguntarle por las joyas de la casa. Don Manuel, como primer director, como conocedor en profundidad de esos fondos, nos ha comentado alguno de esos libros que son realmente importantes, que tienen un valor histórico trascendental. Pero son muchos los fondos, son más de 100.000 los documentos y libros impresos anteriores a 1800 que se guardan en esta biblioteca. Están todos catalogados y lo que más nos interesaría saber, usted ha realizado diferentes estudios sobre ese fondo. ¿En qué se ha centrado? ¿En qué aspectos o en qué libros? Bueno, si están todos catalogados es una pregunta muy interesante, porque precisamente es la tarea que nos hemos marcado desde hace 2 años. No porque no estuvieran catalogados, que sí lo estaban, siempre han estado catalogados en las anteriores ubicaciones que tenían, pero en catálogos manuales. Es decir, un investigador quería saber qué libro había y tenía que ir concretamente a un sitio, mirar el catálogo de fichas, además buscarlo, tal y como el bibliotecario lo habíamos puesto. Muchas veces esa forma de buscar no coincide con la que el investigador necesita, y si no estaba allí, ir a otro centro o a otro
prácticamente una tarea imposible. Los investigadores acababan agotados y decían, me voy a otra biblioteca, a la Biblioteca Nacional, a la Academia de la Historia, a la Biblioteca de Palacio, porque realmente en la Complutense no hay nada. Bien, al reunir el fondo y tenerlo aquí, ¿qué hemos podido empezar a hacer? La catalogación automatizada. Es decir, todos los libros que están aquí, el objetivo que tenemos en el menor tiempo posible es que estén disponibles a través de Internet. Cualquier investigador, desde cualquier punto del mundo, puede consultar nuestro catálogo. Ahora todavía no. Aproximadamente tenemos un 30% de la colección introducido en nuestro catálogo, que se llama Cisne, y que es fácilmente accesible a través de la página de la Biblioteca Histórica, pero esperamos que en el menor tiempo posible estén accesibles. ¿Por qué es nuestro objetivo? Pues porque somos muy conscientes que hoy en día lo que está en Internet prácticamente no existe, lo que no está. Lo que no se encuentra a través de la red es difícil, a no ser que sea un investigador muy especializado, que sepa exactamente dónde buscarlo. Y además de los registros bibliográficos, que no dan más que una idea somera del autor, el título o otros datos del libro, lo que estamos haciendo también es digitalizar todos los textos que podemos de manera completa. Es decir, que una persona pueda ver desde su casa, por ejemplo, la primera edición de las comedias de Calderón de la Barca, o pueda ver desde su casa la primera edición ilustrada del Quijote en España, que es la de María de Armenteros, a través de su casa, cuando quiera. Ese es un proyecto de muy largo alcance, por supuesto muy costoso, en el que hemos podido contar con alguna ayuda, pero que ahora nos estamos haciendo cargo solamente la universidad y por lo tanto vamos un poquito más lentos, ¿no? Pero tenemos diversas colecciones temáticas que a través de nuestra página web pueden dar una idea, por ejemplo, de cuáles son los textos fundamentales de la historia de la medicina española, o de la historia de la botánica, o de la historia de la alquimia. Entonces, ese ahora es nuestro reto. Muy bien. Sí. No, incluso hay un aspecto de la biblioteca que quien está desde fuera a veces no lo vemos y los que estamos un poco dentro también perdemos la perspectiva, ¿no? Que está en Madrid, en donde hay muchos centros bibliográficos que tienen no solamente unos fondos magníficos, sino bueno, tienen también una tradición de investigación bueno, pues desde hace ya siglos o desde hace años, ¿no? De tal manera que el caso de la biblioteca, tenerla en Madrid, esta biblioteca histórica, que no solamente es una biblioteca para que los profesores de la universidad tengan acceso directo a ella, que es un poco lo que pasaba en las antiguas facultades. Lógicamente el fondo bibliográfico y de patrimonio es tan costoso y valioso que no todo el mundo puede tener en principio acceso, a no ser que tenga que hacer un determinado tipo de estudio. Bueno, en las bibliotecas antes, en las facultades, esas personas eran los catedráticos o los profesores un poco más dispuestos a entrar en ese fondo, ¿no? Bueno, pues ahora en el centro de Madrid hay una biblioteca que es un lujo para la propia Universidad Complutense, pero que es un lujo para cualquier investigador de cualquier tema. Porque siempre cuando hablamos del libro parece que solamente las personas que nos interesa el mundo de la imprenta antigua o textos raros o bueno, pues esas locuras, le puede interesar una biblioteca así, aquí, ¿no? O de estas características. Bueno, pues aquí hay además una posibilidad de tener unos puestos de lectura magníficos que frente a lo que pasa con otras bibliotecas dan a la luz. Uno puede tener el códice y tener luz natural, cosa que también se agradece cuando uno se pasa horas y horas y horas viniendo a la biblioteca, y tiene sin duda uno de las bibliotecas de referencia de libros básicos para trabajar sobre cualquier tema de libre acceso, que no hace falta pedir el libro, más rico de todo Madrid. O sea, ni la universidad, o sea, la Biblioteca Nacional tiene este fondo de libre acceso como cualquier investigador lo puede tener aquí, ¿no? De tal manera que a veces nos quedamos con ese elemento de Internet que es fundamental y que es necesario y que se conoce, pero como que la biblioteca es un mundo cerrado y luego tenemos esta ventana a Internet. Bueno, hay un edificio en el centro de Madrid que no tiene nada que envidiar a ninguno de los grandes centros bibliográficos y que seguramente cualquier persona que venga a Madrid y quiera trabajar sobre cualquier aspecto, visto ya el libro en Internet, visto la referencia aquí, se quedará sorprendido de lo que es esta biblioteca, ¿no? Y eso es también algo que es muy de agradecer como investigador, que es lo que estamos aquí y que trabajamos en la universidad,
a los responsables, porque normalmente a veces la experiencia que tenemos tanto en España y fuera de España es que cuando uno va a una biblioteca parece que le ponen pegas para trabajar en la biblioteca, que la biblioteca es el lugar en donde realmente el investigador nunca debe ir porque está molestando. Bueno, precisamente las bibliotecas es el lugar que recoge y organiza todo el material para que el investigador trabaje lo mejor posible, ¿no? Y no solo eso, porque además de no ponernos pegas, también podemos darnos compañía. Incluso. Entonces, los docentes tenemos un centro extraordinario de apoyo a nuestra docencia, y los que nos dedicamos a este mundo del libro antiguo, de la historia de la imprenta, de los fondos antiguos, podemos traer aquí, y de hecho lo hacemos, traer a nuestros alumnos para que realicen prácticas con los libros, que puedan hacer prácticas de catalogación, que vean cómo es el funcionamiento de una biblioteca histórica y que en definitiva estén manejando las fuentes primarias, porque al final luego acabamos viendo libros, de citas, y dice, bueno, yo quiero ver ese original, yo quiero ver cómo son. Y los alumnos, yo creo que es una de las formas que tienen de adentrarse en el espíritu del conocimiento, en esa intriga que le entra a uno cuando está ante esas joyas, pero que en realidad nos sirven para extraer de ahí el conocimiento. El mismo olor, el tacto. Ya sé que para los restauradores pues esto es un poco comprometido, pero ese mismo tacto, el olor, el poder tener los libros, eso engancha, atrae y además facilita el destino, ¿no? El final de estos fondos, que es el servicio a la sociedad, ¿no? En este caso, en la universidad. Sí, otra cosa también importante que me gustaría destacar es que lo que más ilusión nos hace es fomentar los trabajos de investigación que hacen sobre nuestros fondos y sobre todo difundirlos. Entonces, cualquier investigador que viene aquí y que tiene un trabajo de investigación que se refiere a nuestras colecciones, ¿no? Y que no sabe dónde publicarlo, no sabe muy bien qué hacer con él, o simplemente lo está haciendo por hobby porque le apetece distraerse y aprender, nosotros le ofrecemos la oportunidad de publicarlo a través de nuestra página web a través de dos medios. Uno es nuestro boletín, que se llama Pecia Complutense, que el nombre de Pecia, hago también un inciso porque es una historia bonita. Pecia era el nombre de los primeros libros que se conservaron en las universidades medievales, de los primeros cuadernillos que se copiaban una y otra vez de forma manual hasta formar un libro. Entonces, retomando el sentido de Pecia, unimos nuestros cuadernillos, bibliotecarios, profesores, investigadores, y volvemos otra vez a crear un instrumento de difusión del conocimiento. Pues cualquier persona que tenga un trabajo que publicar puede publicar en nuestra Pecia, en nuestro boletín de la Biblioteca Histórica, y en otra serie que llamamos documentos de trabajo. Y así hemos descubierto cosas importantísimas, como por ejemplo, como decía Manolo, que parte de nuestra colección de manuscritos viene de la Biblioteca de Isabel la Católica, o que tenemos una importantísima colección de manuscritos árabes que hasta ahora nadie había sido capaz de leer y de catalogar debidamente. Hemos tenido un becario haciendo ese trabajo. Y también nos llena de satisfacción que las becarias, las personas que tenemos aquí, estudiantes de la universidad, todos los trabajos de investigación que hacen, bien de su suficiencia investigadora o su doctorado, se refieren a fondos de nuestra biblioteca. Entonces, eso es una manera de fomentar el conocimiento de estas colecciones y, por lo tanto, ponerlas en valor, que es lo que nos faltaba. Hablemos de valores, seamos pragmáticos. Don Manuel, mantener una red de bibliotecas tan amplia, con unos fondos tan valiosos como los que ha explicado, tiene unos costes, supongo, imagino, muy elevados. También existen dotaciones suficientes de personal y de medios para poder abrir estas instalaciones al público en general, a los universitarios en particular. ¿Realmente las bibliotecas están suficientemente dotadas? Pues suficientemente dotadas, evidentemente, no podríamos decir que sí, porque siempre es la lucha, diríamos, entre el ideal del no necesario y la disponibilidad de los fondos. En ese sentido, de lo que se trataba era de llegar también en las bibliotecas a la máxima eficiencia, es decir, producir el mejor resultado con el menor coste posible, y no por un lenguaje empresarial ni una óptica especialmente empresarial, sino porque es una misma necesidad. Los fondos los fondos presupuestarios
siempre serán limitados y las capacidades de servicio, las necesidades de los usuarios prácticamente también ilimitadas. En ese sentido, se trataba de encontrar las mejores fórmulas para llegar a estos resultados. Por ejemplo, y retomando el reto que mi querida compañera ha dicho, pues somos conscientes desde la dirección del conjunto de la biblioteca que es una tarea inexcusable acabar con esa catalogación automatizada del conjunto de los fondos de la biblioteca histórica, porque el conjunto de los fondos de la Complutense está prácticamente a punto de su culminación. Entonces, ese esfuerzo añadido para que también, diríamos, la joya de la corona, que es la biblioteca histórica, eso, pues se trata de encontrar las fórmulas para que esté suficientemente dotada. Yo creo que la Universidad Complutense ha hecho un esfuerzo tremendo por su biblioteca, que es el servicio más valorado, o para que no parezca patriotismo corporativo, uno de los más valorados de la Universidad Complutense. Tenemos los bibliotecarios, y aquí hay una presencia mixta entre bibliotecarios y docentes, que en sucesivas encuestas pues la biblioteca recibe felicitaciones por el servicio que presta. Tendemos a ampliarlo y uniformar pues, una apertura mínima de 12 horas de la biblioteca. Estamos estudiando la apertura en algunos fines de semana, como hacen el resto de bibliotecas en el mundo, vamos, sobre todo las más avanzadas. Y en esa tarea de sacar rendimiento a los fondos que la universidad nos asigna, pues estamos. Yo quería, y ya que estamos en la tertulia, retomar una parte de la pregunta que en este coloquio no ha podido, de tu pregunta no ha podido contestar Ana, que era y que también es una experiencia nueva, porque a veces los bibliotecarios en nuestro día a día de gestión, de proceso y catalogación de los libros no nos queda tiempo para investigar, pero en esta biblioteca se están dando unos pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combinar la tarea cotidiana de un bibliotecario con el estudio de esos fondos tan ricos que hay? Y en concreto la pregunta que te han hecho, ¿en qué otra línea estás estudiando, en qué línea de estos fondos, ¿no? Pues una de las cosas que hemos empezado a estudiar casi recientemente, hace poco, son las procedencias de estas colecciones. Porque es que es muy curioso y realmente era desconocido saber que además de las bibliotecas, de las instituciones de enseñanza que han formado la universidad, conocidas por todos nosotros y por los investigadores en general, pues aquí tenemos una serie de bibliotecas privadas de personas, en algunos casos conocidas, en otros casos no, pero que siempre han sido grandes bibliófilos. Es decir, que se han preocupado por crear una biblioteca, su biblioteca, que por lo tanto, al ser su biblioteca, es el reflejo de su conocimiento, de su curiosidad intelectual, de sus lecturas. Pues sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época de los grandes bibliófilos, también estudiados por Manuel Sánchez Mariana, muchas de estas bibliotecas ingresaron en la universidad. Y nos encontramos aquí pues, con bibliotecas, por ejemplo, de la talla de Julián Sáenz del Río, uno de los padres del krausismo español, políticos como Juan Francisco Camacho, o bibliófilas mujeres como la condesa de Campo de Alange, que formó una importantísima biblioteca siendo mujer y en el siglo XVIII. Entonces, esto nos da idea de la riqueza de las colecciones, que además el contenido de estas bibliotecas completa el contenido solamente académico que tenían nuestras propias colecciones, porque es lo que la gente leía en su casa. De hecho, las primeras ediciones del Quijote no son académicas, no son de bibliotecas de instituciones de enseñanza, son de bibliotecas privadas. Con lo cual se complementa muy bien. Y eso es un poco la línea de investigación en la que estamos trabajando, y luego contamos con investigadores que casi se dedican a nuestra biblioteca, ¿no? Manolo, por ejemplo, Sánchez Mariana, nuestro antiguo director, que es un reconocidísimo experto en fondo antiguo, siempre que puede le pillamos para que haga algún estudio y, por supuesto, pues con el apoyo de los docentes, sin los cuales no podríamos seguir trabajando. Doña Marta,
Usted es especialista en libros antiguos, dijimos antes, y concretamente en libros de viajes. Obviamente los libros de viaje supongo que no provienen de ese ámbito docente, normalmente estaban escritos por intelectuales, políticos, hombres de ciencia, pero sobre todo viajeros, personas que intentaban descubrir nuevos mundos y que intentaban también trazar un camino o intentaban definir una búsqueda, ¿no?, interna y externa, geográfica y también interior. ¿Por qué se decantó por este tipo de libros? ¿Qué peso específico tienen dentro de los libros históricos? Y nos podría hablar de alguno en concreto. Desde luego, es que esta biblioteca es sorprendente y cuando empiezas a bucear en ella vas encontrando libros que es verdad que Manuel Sánchez Marián ha dicho antes que fundamentalmente es una biblioteca que tiene sus fondos de procedencia de instituciones docentes. Y entonces uno imagina pues, que tendrá libros de historia, de teología, de derecho, de medicina, y sin embargo salen constantemente libros de alquimia rarísimos, libros de grabados que a lo mejor son únicos en el mundo, o libros de colecciones privadas como este de la Condesa de Campo de Alange o la Condesa de Bornos o de Jovellanos, que te llaman mucho la atención. Y yo, porque las circunstancias de la vida son así, pues empecé a encontrar primero un libro de viajes, luego otro libro de viajes, otro de viajes, y yo veía que había muchos. Y entonces pues me parece un tema precioso porque es una forma de querer el hombre conocerse a sí mismo a través del mundo, y es la mirada del mundo exterior. Y lo que pasa es que luego cuando te pones a estudiarlos te das cuenta que no es tan raro que estén aquí. Porque, por ejemplo, hemos hablado antes, una de las procedencias más interesantes es la biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, antes Colegio Imperial de los Jesuitas. Los jesuitas durante el siglo XVII y hasta que se les expulsó, claro, en el XVIII, fueron, como si dijéramos, la gran red docente de toda Europa y de Iberoamérica. Y tenían un gran interés y curiosidad intelectual. Y ellos querían saber qué había más allá del mundo, y de hecho fueron los que recorrieron más allá del mundo, los primeros que fueron a China, los primeros que fueron a Etiopía, al Tíbet. Entonces, por ejemplo, hay una serie de libros que no se llama El viaje, no de tal y de cual, sino que son las relaciones de los misioneros. Pues estas relaciones de misioneros jesuitas, aquí tenemos una colección impresionante, porque es una biblioteca que procede de jesuitas. Entonces, esa es una tipología que no puedes comprender el mundo, ni la mirada del mundo, por ejemplo, de Europa hacia el resto del mundo conocido, sin el mundo de los jesuitas. O, por ejemplo, por supuesto, los libros de descubridores, los libros de exploradores del siglo XVIII, desde el Capitán Cook. Yo, cuando cojo los libros del Capitán Cook, que son fascinantes, cómo él está buscando la Terra Australis, aquel continente que no existía, o los del almirante Anson, que curiosamente este tipo de libros aquí están muy bien recogidos, cosa que no pasa en muchas bibliotecas de España, porque España en el siglo XVIII estaba en otra cosa, y los grandes descubrimientos que hacía, por ejemplo, Inglaterra, pues la gente no los leía, seguía leyendo, pues, yo qué sé, otro tipo de cosas. Entonces, pues esta biblioteca, precisamente por su procedencia jesuítica, que no es conventual, sino de ciencia, eran hombres de ciencia, eran los grandes científicos del mundo barroco, por la procedencia de colecciones privadas del siglo XVIII y XIX, pues tan interesantes. Jovellanos leía apasionado los libros del Capitán Cook, aquí tenemos libros de Jovellanos y están esos libros. Y luego, pues por las circunstancias de la vida, el caso es que tenemos, por ejemplo, colecciones de mapas. Tenemos unos mapas importantísimos de toda la cartografía europea de los siglos XVI, XVII y XVIII, los famosos Blaeu, o los Civitatis Orbis Terrarum, esos vistas de ciudades, o las Veduta, que son tan bonitas, porque la gente quería saber cómo era el mundo. Y entonces pues no había fotografía y había grabados. Entonces había pintores y grabadores que hacían libros preciosos de las ciudades pues, de Europa o de las ciudades de Iberoamérica, y esos libros pues iban llegando a los que entonces se llamaban gabinetes de estampas. En ese sentido, esta biblioteca es un poco heredera de aquellos bibliotecas, gabinetes de curiosidades. Hemos perdido mucho a lo largo de la historia, porque no se ha comentado todavía,
Uno de nuestros grandes objetivos, hemos dicho que es la conservación, pero está muy afianzada ese objetivo porque sabemos lo que hemos perdido. Hemos perdido mucho a lo largo de estos siglos en todas las vicisitudes de la historia, traslados, expulsiones, desamortizaciones, uniones de instituciones, separaciones y guerras. Una de las grandes pérdidas de esta biblioteca ocurrió en la Guerra Civil Española. Acababa de inaugurarse el edificio, que era modernísimo para la época, en la ciudad universitaria, soñada por Alfonso XIII, la Facultad de Filosofía y Letras. Aquel edificio en el año 34 era una joya, era modernísimo, habían ido a Estados Unidos a copiar los campus americanos, y en el año 34 los libros más valiosos de nuestra biblioteca fueron allí. Los herederos de los jesuitas, los más valiosos de Cisneros, porque allí estaban muy bien en unas grandes instalaciones. Y la historia quiso que 2 años más tarde fuera frente de la ciudad, frente de batalla, fueran trincheras y se usaran nuestros libros de parapetos. Esta es una historia triste de nuestra biblioteca, de la que hemos aprendido mucho. De hecho, en nuestro taller de conservación, que miman los libros muchísimo, hemos decidido que algunos de estos libros que tienen las huellas de las balas no se van a restaurar para que quede la memoria de lo que nunca debe volver a pasar. Y bueno, pues me preguntas de libros de viajes y he terminado hablando yo, pero es que nos entusiasmamos porque... ¿Cómo llegaron aquí? Eso es lo más curioso, cómo ha definido Manuel Sánchez Mariana esta biblioteca como especialmente universitaria. Sí. ¿Cómo hay una colección tan rica de libros de viajes, ¿no? Hay que tener en cuenta, incidiendo en lo que ha dicho Marta, que el concepto de ciencia en épocas pasadas era mucho más amplio que hoy día. Y sobre todo, no tanto en las universidades como en los estudios, digamos, privados o semiprivados, como los de los jesuitas de Madrid. En la Universidad de Alcalá, evidentemente, se enseñaba filosofía y teología, sobre todo. Pero los estudios de los jesuitas de Madrid, que no tenían carácter universitario, sin embargo, eran mucho más amplios. Y, desde luego, creo que la mayor parte de los libros de viajes tienen un objetivo científico. De modo que esa es la causa o el motivo de que esos libros estén aquí. Marta probablemente tiene más datos sobre la procedencia de esos libros, pero yo creo que muchos de ellos, o una gran parte de ellos, proceden de los jesuitas del Colegio Imperial de Madrid, porque eran el tema de estudio y docencia de los jesuitas que impartían sus clases en este centro, al que acudieron pues Quevedo, Lope de Vega y casi todos los grandes escritores del barroco. Es decir, que ahí se formaron, y ahí formaron su concepto del mundo y los conocimientos que luego reflejan en sus obras. Dejando esto aparte, yo quisiera comentar desde mi doble perspectiva de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de la Universidad Complutense, quisiera comentar que el objetivo de esta biblioteca es muy diferente del de las secciones de raros o manuscritos de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene un objetivo, ante todo, de conservación. Esta es una biblioteca universitaria y yo creo que el objetivo de esta biblioteca es el de iniciar en la investigación a las nuevas generaciones de universitarios. Aquí deben venir todos los universitarios que antes acudían a la Biblioteca Nacional, pues no tenían más remedio, porque los fondos eran difícilmente accesibles en esta biblioteca, y por tanto esta es una biblioteca cuyos intereses son exclusivamente universitarios y cuya finalidad sigue siendo la docencia. Es decir, sigue siendo la necesidad de iniciar en la investigación a todos los universitarios de las materias, tanto de letras, sobre todo de letras, pero también los de historia de la ciencia, puesto que esta biblioteca tiene un componente de historia de la ciencia que también la distingue considerablemente de la Biblioteca Nacional. El fondo científico de la Biblioteca de la Universidad Complutense y particularmente el fondo de medicina antiguo es probablemente el más importante de España, puesto que
no es, como la Biblioteca Nacional, una biblioteca de humanismo español y de conservación, sino que es una biblioteca de fondos científicos en el sentido más amplio de la ciencia, en el sentido que ha tenido la ciencia en épocas pasadas. Por tanto, sus objetivos son realmente diferentes. La Biblioteca Nacional debe disuadir a los que se inician en la investigación de utilizar sus fondos, porque los debe conservar para los investigadores más especializados. Esta biblioteca debe atraer, en cambio, a estos jóvenes que se inician en la investigación, en los estudios universitarios, no solo de esta universidad, sino de todas las universidades, y debe servir, por tanto, a este objetivo. Yo añadiría... Jóvenes que el día de mañana, por ese amor al libro que se le ha inculcado en el contexto académico, pueden terminar siendo coleccionistas o bibliófilos, pero bibliófilos que desean pues atesorar esas joyas de manera exclusiva. Me interesa mucho introducir este perfil, esta imagen, desde el prisma de las bibliotecas públicas o de instituciones diversas como están aquí representadas hoy día. ¿Cómo se ve la figura del coleccionista, del bibliófilo, de esa persona que acude a las subastas, que puja y que arrebata un libro que es codiciado para que forme parte del patrimonio de cualquiera de estas instituciones y que sea de acceso público? De hecho, entre los presentes me consta que hay bibliófilos, que hay personas que tienen magníficas bibliotecas especializadas. Insisto, ¿cómo se ve al coleccionista? Sí. Ojo, que es, a lo mejor podríamos hacer la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Cómo ven ellos, cómo ven los bibliófilos, los coleccionistas, que desde las instituciones públicas, desde las bibliotecas, se adquieran esos fondos? Porque, en definitiva, una biblioteca pues, va a incrementar sus fondos poco a poco. Sí que es muchas veces deseable contar con esas piezas que a lo mejor se llevan algunos bibliófilos por cuestión presupuestaria. Pero, en todo caso, esos fondos van a volver a salir al mercado, tarde o temprano van a salir. Mientras que, a la inversa, no. Desde el punto de vista docente, investigador, yo prefiero siempre que en una subasta el Estado, la Biblioteca Nacional o nuestra biblioteca o cualquier otra adquiera esos fondos, porque esos fondos inmediatamente se van a poner a disposición de los usuarios. En el caso contrario, son bibliotecas muy ricas, desconocidas o solo conocidas en unos ámbitos, unos círculos estrechos, pero al final acabarán disolviéndose porque los herederos, que no tienen en consideración ese tiempo y ese dinero que se ha gastado sus progenitores o su progenitor en esos casos, acabarán vendiéndola. O sea que es necesario. Yo creo que al final se puede convivir bien, creo, ¿no? Desde una perspectiva. Ustedes no lo tienen aquí, ¿no? Son esas bibliotecas particulares, claro, que son esas lecturas. Sí. Ahora, por ejemplo, el Estado admite el libro y las bibliotecas como pagos de impuestos de sucesión, con lo que muchas veces los herederos pueden permitirse que su biblioteca pase a una institución, tal como tal biblioteca, y tenga esa unidad, ¿no? Es esa otra visión del libro, que es un objeto en sí valioso porque existe como tal y como tal tiene el valor, pero que es también valioso porque se junta a otros libros, ¿no? En este caso también son esas, lo que comentabas, esas bibliotecas personales que son una lectura que además, bueno, pues también hemos hablado alguna vez de un proyecto de hacer que esas bibliotecas, incluso casi físicamente, puedan en un momento verse en esta biblioteca, que uno pueda entrar a decir, bueno, cómo era la biblioteca de la Condesa o cómo era la biblioteca de los fondos de Jovellanos, porque no solamente es tener el listado, sino también el tamaño, cómo los colocaban, por qué habían elegido unos, y al final el libro está vivo, no es simplemente la ficha catalográfica y es el lugar que se guarda en la caja fuerte, ya sea del bibliófilo, ya sea la caja fuerte de la biblioteca, que lógicamente tienen que estar salvaguardados, pero ese libro ha nacido no para estar guardado, sino para comunicar, es decir, comunicar un saber, comunicar, y a veces lo que comunica es también quién ha sido, quién lo ha tenido, y al final ha llegado a una biblioteca que ese sí que normalmente es el final de su camino, o debería ser, porque también hay casos de libros de esta biblioteca o de otros que luego aparecen en bibliotecas particulares que vuelve otra vez a tener su vida, digamos, económica y comercial, ¿no? Pero bueno, eso los menos y ya nunca, eso era en épocas anteriores. ¿Y cómo llegan a esas colecciones privadas? ¿Cuál es el itinerario? Bueno, pues el itinerario como del siglo XIX, que decir, hombre, las gabardinas siempre han sido largas y los abrigos, pero bueno, eso hace en el siglo XIX, ¿no? No, pero a lo mejor no hay que dramatizar tanto porque no existía esa división
las propias mentes de los de la Gabardina, esa división tan tajante o estaba tan claro como está ahora entre lo que era un libro de una institución pública. Entonces me imagino que en las cátedras y los departamentos pues había cierta confusión entre el libro propio y el libro del profesor respecto, ¿no? Entonces eso que hacía de esta biblioteca, pero libros que modernos. El fallecimiento del profesor fuera difícil, bueno, incluso digo en el mejor de los casos, pero probablemente alguno de vosotros Se olvidan, sí. Se los prestas, se quedan en casa y al final, pero vamos, no este tipo de libros. No, estos no, pero sí, libros modernos, eso se sigue haciendo. Que dentro de 200 años serán los libros antiguos que seguiremos estudiando. Es parte de la vida universitaria. Y retomando un poco lo que sí convendría profundizar un poco en la diversa función, es decir, el bibliófilo, ¿qué es lo que ama sobre todo? Ama, diríamos, el contenido de los libros, como es la función de la universidad, o al caer en manos de estos coleccionistas muy atentos a su valor patrimonial, pues se está privando un poco de la difusión. Bueno, ya lo habéis apuntado, ¿no? No, vamos, no lo sé, tampoco soy un especialista en bibliofilia, pero yo creo que los bibliófilos de verdad no solo quieren adquirir esos libros por su continente, sino también por su contenido. O sea, hasta se los leen. Es decir, les interesa un tema, les interesa algo. Luego está el coleccionista, que lo mismo colecciona chapas, que colecciona cromos, que colecciona libros. Pero yo creo que ahí haría esa distinción. Pero... Yo creo que debe distinguirse entre el bibliófilo y el bibliómano. El bibliófilo desempeña una indudable función social. Yo siempre lo he defendido porque la Biblioteca Nacional no sería tan rica si no tuviera la colección de Gayangos. Esto todo el mundo está de acuerdo. Y esta biblioteca, aunque la mayor parte de sus fondos son de las instituciones docentes, pero si no tuviera los fondos de la Condesa de Campo Alange, no tendría la colección de libros de caballerías que tiene, por ejemplo. El auténtico bibliófilo colecciona con un objetivo diferente del de atesorar cosas de valor. Es decir, que debe tener unos intereses intelectuales detrás. El bibliómano, que también lo hay, porque hay de todo, pues ya no desempeña esa función tan interesante desde el punto de vista social. Ya ahí puede dar lugar a lo que decía Manuel Ruiz Elvira. De todas maneras, yo también quisiera insistir en otra cosa. Esta biblioteca y otras bibliotecas españolas acude a las subastas en condiciones que muchas veces son de igualdad con los bibliófilos. No siempre, porque existe una cosa en la legislación española, que es el derecho de tanteo, que la Biblioteca Nacional ejerce con frecuencia, pero el resto de las bibliotecas, tratando de salvaguardar los intereses de los bibliófilos, ejerce solo en contadas ocasiones. Una biblioteca solo pisa a un bibliófilo, una biblioteca que no sea la nacional, solo pisa a un bibliófilo un libro cuando es sustancial para completar su colección. Si no, prefiere... El derecho de tanteo es el último... Claro, es el derecho de adquisición preferente. Eso es. En la máxima cantidad que se haya ofrecido. Y eso solo queda cuando se termina... Se lo puede ejercer el Estado solicitándolo a la Biblioteca Nacional, que es en principio quien lo ejerce normalmente, digamos. Por tanto, las bibliotecas, acudiendo a las subastas, normalmente no hacen la competencia a los bibliófilos. Unos y otros tratan de convivir civilizadamente, y además creo que los auténticos bibliófilos son los más asiduos, a veces, e importantes visitantes e investigadores de las bibliotecas. Otra cuestión. He escuchado decir en varias ocasiones que los libros son testimonio de su tiempo y que nos dicen mucho más de lo que aparece en sus páginas, que son mucho más descriptivos, que hay muchos detalles que se le escapan al lector que no está iniciado. ¿Es eso cierto? ¿Hay más información de la aparente, del contenido que oficialmente recoge el libro? Realmente hay mucha más información. Un libro, además de un vehículo transmisor de un texto, es una pieza arqueológica, y sobre todo en el caso de los códices, esto es clarísimo. Esto está reconocido desde que a mediados del siglo XX se fundó una ciencia llamada la codicología, pues es clarísimo que el estudio de los elementos arqueológicos o externos de los códices y del libro en general
es muy importante y a veces es incluso más importante que el propio contenido del libro. Es decir, que un códice es a veces testimonio de la civilización que lo originó. Nos pone de manifiesto, por ejemplo, pues que se hizo en un monasterio donde se cuidaban rebaños, cuyos animales se utilizaron luego para, con la piel curtida, hacer el pergamino sobre el que escribir el libro, sobre las tintas que utilizaban, sobre el procedimiento de preparación, aparte de sobre otros aspectos de la vida que se reflejan a veces en los códices, en el propio texto o en anotaciones que aparecen en diversas partes del texto. De modo que todos los libros antiguos tienen este doble aspecto: el de vehículos que transmiten un texto de una época determinada y el de objetos arqueológicos de la época en que se produjeron, y como tales tienen el mismo interés que cualquier otro objeto arqueológico que podemos encontrar en nuestros museos. Y luego también lo apuntaba Ana cuando contaba esta línea de investigación sobre procedencias. En el libro antiguo es muy importante, no solamente el libro en sí mismo, en estos dos aspectos que comentaba Manuel Sánchez Mariana, sino también la propia historia del ejemplar. No solamente es tener un incunable concreto, sino tener ese incunable, ese libro del siglo XVII que ha pasado por unas manos y que tiene una historia propia y una historia viva que habla de muchas cosas. Libros que han pasado por este programa, que desgraciadamente toca a su fin. Hemos agotado el tiempo. Quiero recordar que estamos emitiendo el programa desde la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, Marqués de Valdecilla, y hoy nos acompañaron en tiempo de tertulia doña Ana Santos Aramburo, don José Manuel Lucía Mejías, don Fermín de los Reyes, don Manuel Ruiz Elvira, doña Marta Torres Santo Domingo y don Manuel Sánchez Mariana. El libro es un mundo apasionante, un tema que volveremos a abordar, no lo duden ustedes, en tiempo de tertulia. Gracias y hasta siempre.